Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA. Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. The only way out of Argentines' dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. That worked in the 90s, brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. Me parece correcto que el gobierno, frente a situaciones que se puedan poner muy extremas, ¿sí? Y que sería muy doloroso para toda la sociedad, tenga a mano una solución que, claro, muy radicalizada, pero que pondría un piso, ¿sí?, a la caída de la actividad y a la suba de la pobreza. El dólar, 40, Sí. 40,50. Sí, señor. Al fin, un día. Hoy, el otro día compré 25 dólares a 38, compré, papá. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Inflación en el mes de agosto 3,9%. Y en lo que va de estos 9 u 8 meses del año, tenemos una inflación acumulada del 24,3%. A fin de año venía el 18% en el consumidor. Fíjate, si yo tomo los últimos 12 meses estoy en 35. Si tomo, digamos, el último dato de los 8 meses y lo analizo, estoy en casi 40. Y si tomo el último dato anualizado, estoy casi en 60. En el centro y en el sur tenemos viento. En el norte tenemos el sol que te mata, que hoy sirve porque con la energía solar vamos a hacer una revolución a partir de los parques solares. Hay un extraño silencio en el gobierno. Hay un extraño silencio y uno puede decir, ¿qué pasa? ¿Se resolvió todo? ¿No tenemos más problemas? No. Cuando uno empieza a peinar bien las cosas que van pasando, la verdad que no hay motivo para estar tranquilo. El dólar está a 40, la inflación de agosto en el 3,9, se prevé una inflación para septiembre de arriba del, ¿cuánto? 5, 6%. La inflación anualizada puede estar entre el 40, 42, 45. Ya están dando vuelta los pronósticos de los economistas. Hoy, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional dijo que por ahora no va a librar el desembolso de 3.000 millones de dólares que estaba pendiente. Para esto, para el gobierno, que decía que bueno, el fondo nos va a dar la plata. Y el Fondo Monetario dijo que por ahora no, que va a seguir discutiendo el acuerdo nuevo que están haciendo para que, a ver si le adelantan más plata, pero los 3.000 millones de dólares los tienen pisados. ¿Por qué? Bueno, el gobierno no está diciendo nada. Esta discusión que ustedes veían ahí sobre si desde el Tesoro de los Estados Unidos están impulsando, no impugnando, impulsando una dolarización. ¿Es esto lo que se está discutiendo en silencio? El gobierno está discutiendo con el Fondo Monetario medidas más radicales. ¿En qué consisten esas medidas? El Fondo Monetario Internacional seguramente le va a imponer recortes más drásticos en el presupuesto y en el gasto público a la Argentina. ¿Está en condiciones de garantizarlo el gobierno? Y nada hace pensar que esto lo pueda lograr. Es por eso que el presupuesto no llega al Parlamento. Todas estas cuestiones son las que se están discutiendo, pero lo extraño acá es el silencio. Cuando uno ve las cosas que fueron pasando, dice, bueno, el dólar volvió a subir a los 40 y no solo sube y está en 40 pesos, sino que se siguen gastando reservas. Y ahí está el debate con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dice, basta, nosotros no queremos seguir poniendo plata para que ustedes la vendan para la fuga de divisas, porque no saben a cuánto va a valer el dólar. Nos importa un carajo la gobernabilidad y si el dólar se dispara. Arréglense con el dólar. Mientras tanto, está esta cuestión de la dolarización. Hay algunos economistas, como Javier Milei, como otros economistas más ortodoxos todavía que los economistas del gobierno, que están diciendo, muchachos, acá hay que poner un ancla, algo que frene la devaluación.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se frena la devaluación en la Argentina? ¿Cómo se frena lo que muchos dicen la caída de la demanda de dinero? Que nadie quiere saber nada con los pesos. Hay que decir también que hoy se conoció un informe de una consultora, la consultora Fitch, que dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un hecho, que van a adelantar la plata para el 2019, pero que dicen, como siga la recesión en la Argentina, otra vez va a haber un agujero fiscal, porque se va a caer la recaudación, y entonces es el cuento de nunca acabar, de ajuste, pero una vez que se hace el ajuste, hace falta más ajuste porque se cayó la recaudación. Porque la crisis de la economía argentina, que es la que nos pega a todos nosotros, esa sí que no para y sobre eso no hay dudas. Todo indica que va a ser peor, de ahora en más va a ser peor. Más recesión, estancamiento, en el mejor de los casos, estancamiento para el año que viene. Pero no es el único silencio que hay. Hay como un silencio en la causa de los cuadernos de la corrupción, del kirchnerismo. O sea, todos sabemos en el mundo de tribunales, se corre la bola que Bonadío tiene como el dedo en el gatillo puesto y que en cualquier momento dispara los procesamientos. ¿Sí? ¿Cuándo se conoce? ¿Se descontaba que se iban a conocer hoy? También, extraño silencio, como si no pasara nada. Se conocerán la semana que viene. ¿Qué va a pasar? Hay una bomba, como dicen, que tiene Bonadío para arrinconar a Cristina Fernández de Kirchner. Y después, por otro lado, está el extraño silencio frente a cosas que nos deberían, por lo menos, indignar a todos. ¿No? Que una maestra haya sido secuestrada con una bolsa en la cabeza, ¿sí? Que la hayan metido dentro de un auto y le hayan grabado con un cuchillo, un punzón, no sé qué, ollas no, hace recordar a los peores aprietes de los servicios de inteligencia en la Argentina. Parece que nosotros no recordamos que esa metodología es una metodología de los servicios de inteligencia. Recuerden, si no, casos parecidos. Al fiscal Lanuse lo secuestraron y le tatuaron con un cuchillo oro en la frente cuando estaba denunciando a la mafia del oro. Para los que no lo recuerden o nunca hayan oído hablar de eso, ¿qué fue la mafia del oro? Era una especie de artilugio por el cual se simulaban exportaciones de oro. La Argentina no exportaba oro para cobrar reintegros a las exportaciones. Esto le venía bien entonces al ministro de Economía, Domingo Cavallo, porque le hacía figurar que la balanza comercial era superavitaria. Todo un dibujo, fue todo un inmenso negocio, que yo recuerde casi no hubo condenados por la mafia del oro. O sea que la amenaza al fiscal Lanuse llegó. Le tatuaron oro en la frente para que se dejara de joder. Claudio Lifchitz, uno de los tipos que hizo caer la farsa del juicio de la AMIA que instruía el juez Galeano, una vez lo secuestraron y le escribieron AMIA en la espalda con un cuchillo. ¿Quiénes eran? Obviamente, el servicio de inteligencia. Era un secuestro sofisticado. Claudio Lifchitz tenía custodia y aún así lo secuestraron y le escribieron AMIA con un cuchillo en la espalda. Ni que hablar de Santiago Pineta, el primer denunciante del caso IBM Banco Nación. ¿Sí? Pobre tipo, era un viejo periodista del diario La Prensa, murió como un homeless, murió como un vagabundo pidiendo limón en la estación del subte del Abasto. ¿Sí? A ese tipo lo secuestraron y le escribieron IBM en la frente. Esos son aprietes sofisticados, esos son aprietes de los servicios de inteligencia. A la maestra Corina de Bonis, una docente de Moreno, la secuestraron y le tatuaron ollas no en la panza. ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Piensan que son narcos sueltos de Moreno? No tiene lógica. La policía está dejando trascender, porque nadie tiene la cara para ir y poner la cara y decirlo, que son narcos sueltos de Moreno. No se engañen. Esos son servicios de inteligencia. Y cuando digo servicios de inteligencia, ¿qué quiero decir? Tipos contratados, pagados o directamente vinculados a esferas del Estado. ¿Sí? Porque si no, nadie hace eso. No tiene el menor sentido de conveniencia que unos narcos que supuestamente venden en Moreno y que las ollas populares que están impulsando los docentes le están afectando la recaudación del narcotráfico, se echen encima toda la policía o se echen encima una investigación nacional y un escándalo nacional y los insultos de todos los docentes y de toda la comunidad progre de la Argentina secuestrando una maestra ¿para qué? Para poder garantizar la venta de cocaína en un territorio. No tiene sentido. Esa es la versión oficial con la cual van a querer diluir la historia. A la maestra Corina de Bonis le recomendaron que se calle. ¿Quiénes le recomendaron que se calle? Los propios investigadores. La docente por ahora no habló, ni está hablando, y tiene todo su derecho a quedarse callada, pero nosotros no nos tenemos que quedar callados. Nosotros sabemos de qué se trata cuando a alguien lo secuestran, le ponen una bolsa en la cabeza y le escriben cualquier cosa
con un cuchillo o con un punzón. La historia indica que esos son aprietes los servicios de inteligencia. Y esto es un mal síntoma para la Argentina. Porque encima que tenemos un dólar a 40, encima que tenemos una inflación de 4 puntos, encima que todo el tiempo esto está que se va al carajo, entonces que empiecen a secuestrar gente y a tatuarle cosas es realmente preocupante. ¿Sí? Todo gobierno débil empieza a hacer estas cosas. Todo gobierno arrinconado empieza a hacer estas cosas y esto es lo preocupante. Las partidas presupuestarias se recortan en educación, pero se refuerzan en seguridad. Ustedes ya saben qué significa ese mensaje. El gobierno está discutiendo si anula las PASO por decreto, porque tiene miedo de que esto complique la reestructuración o le complique al gobierno la posibilidad de ir a elecciones y le favorezca y quiere complicarle el estofado al peronismo para que tengan que ir directamente a elecciones. Van a decir que las PASO son un gastadero de plata. Con esta excusa van a intentar gobernar por decreto y hacer estas cosas por decreto. Pero supongan que eso no nos importa. Lo que sí nos debería importar es que ahí donde hay un foco de resistencia social, y la resistencia social va a ser demonizada por el discurso político, van a decir que los paros no sirven para nada, que la gente tiene que dejarse, que le metan la mano en el bolsillo, que los argentinos que tienen que colaborar por el bien de todos. Resulta que los pobres tienen que colaborar. Los ricos defienden sus intereses y tienen derecho a defender sus intereses. Los pobres tienen que colaborar, tienen que entregar plata para el bien común, ¿sí? Hacer un esfuerzo para que en algún futuro estén mejor. Todos estos discursos ya los conocemos y forman parte del juego democrático y no hay que asustarse. De lo que sí hay que asustarse es de que si hay un foco de resistencia social, como hay en Moreno, producto de la explosión que hubo y en la que murió una directora de escuela y un hombre de mantenimiento, y que hay una campe y hay ollas populares resistiendo y quejándose por el cierre de una cantidad de escuelas porque las condiciones de seguridad y de instalaciones eran precarias, ¿sí? Un foco de resistencia sea cruzado con un secuestro mafioso con aroma a los servicios de inteligencia. El ministro de Educación debería estar repudiando y debería estar investigando quién tiene en su ministerio. Si en su ministerio no está trabajando gente, la trajo él, se la pusieron otros, que le gusta hacer estas cosas o que está dispuesto a hacer estas cosas. La educación, en este contexto de ajuste, y esto ya ha pasado en la Argentina, es un gasto. Parece que el gobierno aprendió bien la lección de López Murphy. Recuerden a Ricardo López Murphy, aquel ministro de la Alianza, previo a que llegara Domingo Cavallo y estrellara la convertibilidad del gobierno de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy intentó hacer un ajuste, porque claro, no había devaluación en aquel momento, entonces había que cortar y cortar y cortar. Intentó cortar mucho dinero y muchos puestos de las universidades. López Murphy duró creo que 15 días, voló por los aires porque salieron todos los universitarios a la calle a quejarse y me parece que el gobierno aprendió la lección de Ricardo López Murphy. Y entonces lo que hacen primero es demonizar la lucha de los docentes, demonizar la lucha de los universitarios y, si pueden, secuestrar a un docente para asustarlo. Esto es lo preocupante. No ha habido una voz indignada del gobierno. Resulta que el gobierno reclamaba que todo el mundo se solidarizaba cuando había algún pelotudo que lo amenazaba en Twitter. No hubo una sola voz seria del gobierno que condenara claramente el secuestro de una docente. No, son los narcos, es una cosa territorial, es un insulto a la inteligencia que nos digan que han secuestrado a una maestra. Secuestrar una maestra, viejo. No es que están secuestrando un mafioso de un sindicato. Secuestrar una maestra. Una bolsa en la cabeza, tatuarla con un cuchillo y nadie se indigna. Lástima. Bienvenidos. Esto es GPS. They're in deep trouble, and they've had to go to the IMF in order to get an emergency loan for the trouble they're in. The IMF has demanded that in exchange for their loan, they have to raise their export taxes, which is going to hurt their economy. Now, I know the Argentines. I know some of the people in the government. They hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentines' dilemma
is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear. Deeply involved, quiere decir profundamente involucrados. Esto es lo que dijo Larry Kudlow, que es un asesor económico que tiene oficina en la Casa Blanca. No es cualquier cuatro de copa. Digo, nosotros los periodistas estamos dibujados, podemos decir cualquier barbaridad, pero este señor se supone que no puede decir cualquier barbaridad. Lo que dijo en su momento no fue desmentido a la altura de las circunstancias. Por eso digo, extraño silencio del gobierno en el editorial. No fue desmentido por el ministro de Economía, el propio presidente Macri, el jefe de gabinete. No, silencio. ¿Será este el plan secreto que está elaborando Melconian como un asesor en las sombras del gobierno? ¿El plan que va a suceder al gradualismo o a esto que están intentando? Tengo aquí en la mesa a un hombre que fue muy citado esta semana, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, Jorge Asís decía, sáquenlo por teléfono a Guillermo Nielsen, porque... ¿O no? Sí, decía... Yo estaba durmiendo profundamente. Bueno, menos mal. Decía, sáquenlo por teléfono a Guillermo Nielsen. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar en muchos lugares, porque así como habla Larry Kudlow, también Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dijo la semana pasada que la Argentina tarde o temprano iba a tener que reestructurar su deuda. Y ayer Jorge Asís decía que así como estaban las cosas, las cuentas no cerraban y que Argentina iba a tener que reestructurar su deuda. Hoy se conoció también la carta de Guillermo Moreno como director de la Comisión de Economía del Partido Justicialista al Fondo Monetario, diciéndole cuidado con lo que van a hacer con los desembolsos del 2019. Y este señor que tengo aquí a mi lado también iba a ir supuestamente a los Estados Unidos y, corregime si me equivoco, decidiste no ir. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque contrariamente a lo que ha ocurrido en otras oportunidades, en que la oposición dialogó con el Fondo Monetario, año 2002 concretamente, la oposición dialogaba y no era un gran tema. Acá una reacción muy fuerte, me parece que es una reverberación de la brecha. Hay toda una cosa, además las redes sociales, en fin, hay toda una cuestión que, esto ayer lo hablamos por teléfono con Moreno, él me tiró la idea de que iba a pedir esta reunión, qué sé yo, que necesitaba que yo fuera por un tema de tratar de hacer mejor la interfase con el pensamiento de la gente del fondo. Yo le dije que sí. Sin pensarlo demasiado, la verdad. Ahora, esta mañana, cuando vi la reacción que había... Que casi decían que era golpismo. Que era golpismo, que era traición a la patria, lo que se les ocurra, lo peor que puedan pensar. Ahí me pareció prudente bajarse. Entonces... Recordémosle a la gente que lo que pedía la carta de Moreno era decir, bueno, ir a hablar con el Fondo Monetario... Claro. Igual, en cualquier caso, ¿vos estás de acuerdo con el planteo de que hay que ir a discutir con el Fondo Monetario? ¿Por qué van a adelantar los pagos? Yo creo que es un tema... Más allá del gesto de ir a sentarse. No, es un tema de importancia nacional. ¿Por qué? Y esto hay que explicárselo a la gente, porque si no la gente no entiende muy bien de qué estamos hablando. El programa con el fondo que se aprobó el 20 de junio en el directorio del fondo y el cual... fallamos en la primera revisión, que es la peor cosa que uno puede hacer en el fondo, fallar la primera revisión porque es la más fácil. Por eso pisaron los pagos para el lunes. Por eso los pagos están pisados, no sabemos hasta cuándo. Y por más allá de las sonrisas y los abrazos, sí, ¿no? ¿Viste? Porque esto es una cosa son los comunicados que hablan todo. No, y la diplomacia, hay un ejercicio muy grande de escritura diplomática. Pero la plata no aparece. Pero, claro, esa es la verdad. Pero volvamos a esto. ¿Qué es lo que pidió el presidente, que medio que lo dio como un hecho consumado en el videoclip de 1 minuto 40 segundos? Le estamos pidiendo al fondo que adelante los desembolsos de los años 2020 y 2021 al 2019. Con lo cual le deja una bomba de tiempo al próximo gobierno. En buen romance, esto quiere decir, el gobierno que asuma,
que incluso puede ser una reelección de Macri, cualquiera que sea. Por eso digo, esto es un problema nacional, no es un problema faccioso. Ese gobierno va a tener todas las obligaciones de política monetaria y fiscal que le impone el fondo, pero no va a contar con ningún desembolso del fondo. El gobierno te podría decir, el incendio lo tenemos ahora, en 2 años, Dios dirá. Bueno, está bien, puede decirlo, puede decirlo. Porque el incendio, la verdad que lo tienen. Sí, y lo fogonearon. Y lo fogonearon. Sí, el endeudamiento es de ellos. Por supuesto, por supuesto. Acá el gobierno hizo oídos sordos a todas las sugerencias de moderación que se le hicieron. Yo mismo las hice. Con el tema del gasto público en exceso, con el tema del endeudamiento, hubo advertencias clarísimas. No se puede aumentar el stock de deuda en un 50% en 2 años. Hoy por hoy, no es lógico. Cifras del Citibank, el 82% del PBI es la deuda. Están ahí los cálculos alrededor del 80% y eso en los mercados internacionales es una luz amarilla. No es roja todavía, pero es amarilla. Es algo que... Por eso le cortaron la plata. No necesariamente por eso. La plata se le cortó porque Argentina no aprobó la primera revisión. Seamos sinceros. Se aprobó fiscalmente, la parte fiscal, pero ninguna de las otras. No se aprobó inflación. ¿Pero tan mal pueden haber hecho los cálculos? ¿Tan mal? Decime algo, No, si no me puedes decir algo vos, estamos jodidos. No. Mira, yo te digo la verdad, creo que se hizo una pésima negociación. Vos con el fondo podés negociar a cara de perro y muy duramente, y vos como parte de la Argentina les tenés que enseñar a los funcionarios del fondo cuáles son los límites de las cosas que ellos están pidiendo. Y esa es la puja que tenés en las negociaciones. Esa es, no es otra. No es que siempre tenés que decir que sí. No, para nada, para nada. Y le buscás la vuelta, bueno, esto no puede ser, pero tal otra cosa puede ser. En fin, es una negociación. Vos estás cambiando figuritas en un momento dado. ¿Vos cuando participaste del gabinete de Roberto Labaña, te tocó negociar con el fondo? ¿O 2 ya veces. no se negociaba? No, 2 veces negocié. ¿Y? Porque 2 veces. En el tiempo del default. Claro, pleno default. Yo negocié el stand-by especial que se le dio al presidente Duhalde para llegar a entregar el gobierno y negocié el primer stand-by y el único de Néstor Kirchner. Los 2 negocié. La segunda negociación fue muchísimo más fácil porque ya nos conocíamos, sabíamos cómo se trabajaba. Esa fue muy rápida. La primera fue durísima. Pero te insisto en esto. ¿Qué quiere decir durísima? Durísima quiere decir que te corrían el arco todas las semanas. Un chusmerío, ¿se grita en esas reuniones o todo es muy político? Sí. ¿Te gritaba con los tipos? Sí. Yo tengo una peculiaridad. Es gracioso. Es muy difícil putear en el idioma que no es de uno. Es muy difícil, en serio. Sí, Suena ridículo si un tipo no maneja muy bien el idioma. ¿Te puteaste con lo del fondo? Por supuesto. Y yo manejo slang, yo hablo slang y sé putear. Es el lunfardo de y Estados sé Unidos. putear, ¿entendés? Entonces, grandes trenzadas, todo muy duro. Pero ¿sabes qué? Se terminaba, acordábamos, se firmaba y se cumplía. ¿Ellos te amenazan con cosas en una negociación así? Sí, te amenazan. Mira, te voy a decir una amenaza concreta. Estaba previsto 1.500 millones de dólares para el rescate de lo que en ese momento eran las cuasimonedas. ¿Te acordás? No, sí, los patacones. De distintos colores, según la provincia. El Estado Nacional. Casi digo las Levan, mira, pero no, los Lecop. Sí, porque tanta jerga, no. Bueno, para que te des una idea, en un intervalo, porque viste, no podés estar negociando seguido todo el tiempo, hay momentos de distensión, bueno, hacemos un break, media hora para tomar un café, qué sé yo, caminar, el que fuma se va afuera, ¿me entendés? En uno de esos breaks se me acercan y me dicen, Guillermo, los 1.500 no están. ¿Cómo no están si está aprobado? Está aprobado por el directorio, en la reunión de directorio y tal, sí, pero el directorio los retiró. Te están apretando. ¿Qué te parece? Ni más, pero además no, olvídate, no es que si hacen tal cosa, no. Se retiró. Que incluso juegan factores psicológicos también. Absolutamente, es negociación pura, en un andamiaje
macroeconómico. Macroeconómico, legal, son equipos. Esto es una negociación de equipos. Vos estás negociando en nombre del país, no digamos la patria, pues es una palabra muy grande. No, de la República. El término correcto es la República. Exacto. ¿Qué grado de autonomía tenés y cuánto te dependés del presidente o de tu ministro? O sea, bueno, decir, bueno, hasta acá llego. Tengo que llamar a Labaña o tengo que llamar a Duhalde. Yo sabía qué cosas podía comprometer. Digo, para pensar cuánto lo llamaron a Macri, ¿no? No. Yo sabía qué cosas podía comprometer y qué cosas no podía comprometer. Y teníamos realmente muy buena sintonía. No solo yo, mi equipo era un equipo de primer nivel, muy trabajadores, ¿viste? Y teníamos buena sintonía. Llegado el caso, frente a situaciones límite, bueno, lo llamaba a Roberto Labaña. Y a veces había cosas que terminaban en el presidente Duhalde o en Néstor Kirchner. Pero normalmente no era una cosa... Yo tenía pautas para negociar. Yo no tenía súper detalle. El súper detalle me lo dejaban a mí. Entonces, bueno, es así como se hace. Ahora... Y después no volvía y te llenaban la cara de dedos acá. Decían, no, ¿cómo hiciste esto? Bueno, eso es otra historia. No, pero no por negociaciones. Fíjate vos, nunca tuve un inconveniente por una negociación. Sí tuvimos inconvenientes por cuestiones de otra índole. Por una vuelta tuve un problema bastante complicado para ese momento, que fue... Estaba en Italia, ya estábamos en el canje de deuda. Entonces me invitan a un programa en la RAI que iba a estar dedicado a la deuda argentina, a los famosos bonistas italianos. 500.000 de bonistas italianos. Era un problema político. Era un mercado donde Argentina cometió el error gravísimo de ir a los minoristas. En fin, toda una sumatoria de errores. Pero voy al programa. Ti chiama Rai 2. Entonces, estaba Nicola Stock en otra parte del estudio. El defensor de los bonistas. El defensor de los bonistas, que en realidad era un exgerente de banco que estaba salvándole la ropa a los bancos, no era otra cosa. Pero bueno, era un momento muy tenso. Entonces, para aflojar, yo me mandé de entrada pidiéndole disculpas a los bonistas italianos y explicándoles que esto no era una cuestión de voluntad del gobierno argentino, sino que era una cuestión, en el fondo, de matemática financiera que se nos escapa del control a todos, que estos se habían endeudado demasiado, que Argentina no podía pagar y que estábamos... Suena conocido. Me suena conocido. Bueno, ahora vamos a hablar ojalá de la nunca volvamos a eso, pero yo te redondeo esto porque me preguntaste, ¿alguna vez tuviste problemas? Entonces, la verdad, estábamos en Siena al día siguiente. Esto fue en Roma. El programa anduvo bárbaro, un rating altísimo, estaban todos contentos y la verdad que pasamos... Es lo que más nos gusta a nosotros. Absolutamente, pero, viste, pasamos el mensaje. Argentina es en algún sentido un país hijo de Italia, no lo hacemos a propósito, esto se nos escapa de las manos, en fin, la cosa quedó bien. Y aquí la corresponsal de La Nación, a la mañana siguiente estábamos desayunando en Siena y viendo los faxes que nos mandaban de Buenos Aires de los artículos, y hay un artículo extremadamente elogioso del programa. Extremadamente elogioso. Tan elogioso que yo, desayunando con mi equipo, les digo, esto nos va a traer un problema. Y lo trajo. Claro, dijeron, si esto te elogian es por algo. ¿Cómo es posible pedirle disculpas? ¿Quién fue, Duhalde o Kirchner? No, Kirchner. ¿Cómo es posible pedirle disculpas? Un mes antes, el canciller Bielsa había ido a Japón y había pedido disculpas también, pero nadie lo quiso crucificar. A mí me querían crucificar ahí, pero bueno. Paul Krugman dice que la Argentina debería pensar en reestructurar su deuda. Yo creo que es demasiado fuerte y acá conviene hacer una distinción para el gran público. Reestructurar involucra pérdidas, normalmente. Hay otra cosa que no significa pérdidas en valor presente, o sea, en la distribución de los flujos de cupones en el tiempo de los bonos, que es el reperfilamiento de la deuda.
Uruguay... Me suena a megacanje eso. Uruguay hizo un reperfilamiento de su deuda y la pagó más o menos al mismo tiempo que nosotros estábamos con la nuestra. Claro, Uruguay tenía una situación mucho más liviana que la nuestra. Estos son temas de una gran sensibilidad. Esto no es agarrar una planillita de Excel y hacer 2 números. De hecho, estoy trabajando en ese tema con el que fue el economista jefe del equipo del canje de deuda, mexicano, José Barrio Nuevo, que era el economista jefe de Barclays, vive en New York. Estamos trabajando en refrescar ese modelo, que lo usamos también para Grecia. Y nos dio mucho peor en Grecia que en Argentina. O sea, un modelo muy robusto tenemos. Pero bueno, lleva tiempo, no es soplar y hacer botella esto. Hay que ser muy delicado con todo esto, pero lo que sí podemos decir que evidentemente este tema está sobre el tapete. ¿La deuda así como está es impagable? No, bueno, es lo que estamos hablando. Yo creo que sí, depende de lo que haga la Argentina. Y ahí... ¿Alcanza con el fondo, con esta asistencia del fondo? En principio debería alcanzar si otras cosas se hacen bien. Yo estoy muy preocupado porque fíjate que toda la discusión es respecto al presupuesto del año que viene. No hubo discusión sobre la recaudación. Sobre la recaudación y sobre este presupuesto. ¿Qué medidas tomar ahora? Y vos caminás por Buenos Aires y vos ves un nivel de obra pública que no condice con la emergencia económica en que estamos. Es como que hay gente que no termina de entender esto. Bueno, ¿entendés? Dicen que hay obras públicas que están calzadas, que están financiadas. Que... No es un problema de que esté financiado. El problema es que hay que hacer ahorros. El problema es que para restablecer el equilibrio hay que gastar menos. No es que tengas presupuesto, no es que tengas los recursos. Acá estamos hablando de equilibrios que están perdidos. En ese sentido, yo... Pero si el gobierno está diciendo que está cortando partidas por todos lados. Para el año que viene. Este año yo no lo veo eso. Yo en la calle no lo veo. Y creo que nadie lo ve. ¿Qué pensás de esta cuestión de la dolarización? ¿Puede ser el plan oculto que están discutiendo? Mira, bueno, si antes que se vaya todo el carajo, dolarizamos. Hay 2 cosas que realmente a mí me preocuparon mucho. Una es la que acabamos de ver, ¿no es cierto? Unos días antes, la columnista estrella del Wall Street Journal, Mary O'Grady, también hizo una columna referida a Argentina en la misma onda, exactamente en la misma longitud de onda. Esto que dijo, que vos rescataste al principio, deeply involved, lo está diciendo el jefe de asesores económicos de Trump. Y habla de una institución americana, habla del Tesoro americano que está deeply involved. Que está discutiendo, acá tenemos la columnista de Wall Street Journal, propone que Argentina termine con la miseria del peso y dolarice. Hay que aclarar que el Wall Street Journal es un diario, digamos, pero de además ortodoxia y de la patria financiera, digamos, para decirlo sí, claramente. La patria de la globalización, exacto, digamos. Ni siquiera patria, es la globalización financiera. Mary O'Grady es muy importante como columnista, dificilísima, jorobada, en fin. Pero lo que yo quiero rescatar es que acá no es un loquito que estaba caminando por la calle 17 en Washington y le pusieron un micrófono y se puso a hablar, no. Acá me parece que es necesario dar una explicación concreta. Esta gente no habla porque sí. Y el gobierno no la dio. Bueno, pero aquí hay que dar una explicación. ¿Qué es lo que se habla cuando se habla con el Tesoro americano? ¿De qué estamos hablando? Hace una semana hubo una llamada de 15 minutos con Trump. Bueno, está bien, pero con Trump es otro nivel, digamos. Trump es la estratosfera, digamos. Están volando, orbitando. Deja de hablar con Mauricio Macri y habla sobre China o sobre Corea o con Merkel. No, acá hay una cuestión, cuando dice que está involucrado el Tesoro, está yendo a un nivel de detalle. Está yendo a un movimiento de una parte importantísima de la burocracia del gobierno estadounidense. Ahí quiero ir. Y eso no es una pavada. Algunos piensan o se preguntan si esto no es un experimento a escala continental. Del mismo modo que Trump critica la zona euro, ¿por qué no pensar en que la dolarización sea un primer experimento? No. Como algunos dicen, bueno, que hay que sacar el Banco Central. Digamos, no. Y encontrar un ancla monetario como había en el siglo XIX con el patrón oro. De eso no tengo ninguna información en ese sentido, pero ni en lo más mínimo.
creo que pero hay esto una es corriente otra ideológica radical dentro del liberalismo que quiere desde esto. ya. No, en Argentina tenemos un problema muy serio, y es que el Banco Central, salvo muy pocos periodos, nunca funcionó bien. Siempre fue el motor de la inflación. En lugar de ser el ancla de la inflación, fue el motor de la inflación y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Bueno, porque no se sabe cuánto está emitiendo el gobierno. Se sabe que la base monetaria está creciendo a un nivel anualizado cercano al 40%. La inflación. Y eso no es para que nadie se quede tranquilo. O sea, acá tenemos un problema muy serio con el funcionamiento de la tesorería y del Banco Central. Y esta prédica toma tangencialmente eso. Ahora, vos me decís, como el Banco Central no funciona, entonces vamos a la dolarización. No, señores, es un error. Tendríamos a los 6 meses inflación en dólares. Tendríamos una pérdida dramática de competitividad y tendríamos un brutal estancamiento. Acá lo que hay que hacer es que funcione bien el Banco Central y que funcione bien la tesorería. Estas cosas, ¿qué me asusta de esta magia de la dolarización? Es una idea muy simple. Entonces es muy fácil vendérsela a Trump. ¿Me entendés? Está bien, pero hay que decir que en su momento, con todas las críticas que después todos le hicimos, Cavallo con la convertibilidad, que no es la dolarización, ya lo sé. No es, pero bueno. Ancló y pisó la inflación por un tiempo largo. Después se enamoraron todos de eso y terminó la fuga de capitales, en la crisis de la industrialización. Y vinieron las trampas, que entonces no eran solo los dólares de la reserva, sino también los bonos dolarizados que emitía Argentina, que los ponían junto con la reserva. Se terminó corrompiendo el sistema. Pero esa idea de encontrar un ancla para frenar la inflación, una vez funcionó al menos. Funcionó. ¿Y qué quiso significar la convertibilidad? Anuló al Banco Central. El Banco Central dejó de ser Banco Central, pasó a ser una caja de conversión. Sí, así lo planteó Cavallo en su caja, discurso. Y es lo mismo que está diciendo este señor, palabras más, palabras menos. Es una forma tajante de bloquear la expansión monetaria y terminar con la inflación. Ahora, ¿cuál sería el nivel de equilibrio para el dólar en ese momento? Porque algunos están diciendo, bueno, para que pueda haber un peso, un dólar, el dólar debería estar 80 pesos. Después de Sigó, que fue un ministro, el que apuesta al dólar pierde. Un ministro efímero, pero que es una declaración que va a quedar en la historia. El que apuesta al dólar pierde, y el dólar se siguió devaluando mientras él decía eso. No creo que ningún economista dedicado a política económica te vaya a contestar eso. No es una cosa fácil. Hay un problemón y hay que resolverlo, hay que laburar para resolverlo. Esto no es mandar el hombre a la luna. ¿Tiene libreto para hacerlo o está empeñado en la misma receta que ya le dio malos resultados? ¿Tiene plan B? ¿El plan B es la dolarización? A mí hay cosas que no me cierran. A mí no me cerró que negocies un acuerdo con el fondo y lo incumplas. Porque es muy elemental, no es una pavada. ¿Viste? Es una cosa que vos sabés lo que tenés que hacer. Aunque seas un gobierno market friendly. Sí, pero tenés que cumplir. Si no cumplís, automáticamente una parte del mundo deja de verlo a Macri con ojitos celestes. Macri ya empieza a ser un sudaca. Uno más. Es así esto. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando uno habla a un funcionario de alto nivel, mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. En el videoclip donde dio por sentado como que la cosa estaba, pasaron 9 horas hasta que salió el comunicado del fondo, muy bien escrito, muy diplomáticamente bien escrito, acompañando lo que había dicho Macri. Esas 9 horas en Washington fueron de corridas para tratar de convencer a Lagarde de que, bueno, por favor, no lo dejemos pagando. Entonces, ¿hay plan B? Yo creo que no. Yo veo que hay una cosa muy de causística que viene desde el comienzo de este gobierno, lamentablemente. Pero corregime si me equivoco, pero si uno compara procesos, Macri hizo, de alguna manera, o está haciendo lo que termina haciendo De la Rúa para corregir la convertibilidad. Devaluó y ahora está poniendo retenciones como para recaudar más. ¿No está intentando alguna solución heterodoxa dentro de la ortodoxia que venía? No, es la solución esta de un impuestazo a todas las exportaciones es un retroceso intelectual feroz.
es un retroceso intelectual feroz. Vos no podés hacer esto. Pero la Vos baña no cerró el podés... déficit fiscal con retenciones. Una cosa es con retenciones sobre ciertos sectores en una emergencia. Esto que estamos viendo no se vio nunca. Nunca hubo retenciones sobre todas las exportaciones. Nunca. 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 Ni Krieger Bacena. Eso te iba a preguntar. No, olvídate. Esto nunca existió. Y a la vez yo noto como que hay una relajación. O sea, como que la cosa anduvo, entonces nos relajamos un poco. ¿Qué anduvo? Bueno, no incendiaron la Plaza de Mayo los exportadores, a eso me refiero. ¿No? Pero esto es un retroceso muy grande. ¿Por qué? Porque esto va a significar una pérdida de la competitividad de las empresas argentinas. Y porque el 3% en muchos rubros de exportación significa mucho. Hay cantidad de actividades que tienen márgenes muy estrechos. No es que ganás el 40%, entonces tenés paño para cortar. No. Esto va a llevar a un empobrecimiento de la economía argentina. Esto no es una buena salida. ¿Hay plan B? Yo no lo veo. Hay causística y buscar ver cómo hacemos, pero insisto en esto, este gobierno aumentó la deuda, el stock de deuda de los argentinos en un 50% en 2 años. ¿Y dónde fue? ¿Para qué sirvió esa plata? No está claro, porque no es que se tradujo en gran infraestructura ni nada por el estilo. No, en materia de infraestructura el gobierno ha sido obviamente mucho más eficiente que el gobierno de Cristina Fernández. La gestión de obra pública, la gestión, las rutas, o sea, hay cantidad de cosas que yo creo que se han hecho o se han iniciado. Eso no hay duda. El problema es que no te podés ir de mambo. Vos no podés largarte a la pileta, y mucho menos Argentina, con la historia que tiene en su vinculación con el mercado financiero internacional, que no es una historia fácil. Entonces, esto te pone de vuelta sobre la mesa, vuelvo a esto, el tema de sustentabilidad de la deuda. Vuelve el monstruo de la deuda a estar suelto. Entonces, ¿cómo lo volvemos a meter en la jaula? Sí, y otra vez la lógica esa de que el déficit hay que... O sea, lo único que hay que hacer es ajuste. Ajuste, que trae más ajuste, que trae más ajuste, claro, que trae más ajuste. Y al final siempre falta la libra de carne del mercader de Venecia. No, pero el principal problema fue el gradualismo. ¿Sabes por qué? Porque la tasa de interés no tiene gradualismo. El gradualismo en hacer las reformas, el ir despacito, eso al lado de la velocidad de la tasa de interés sumada al aumento de la deuda, te mata. ¿Cómo lo mató al gobierno? Como se lo puso de sombrero. Ahí tiene la mesa, te quieren preguntar. Nielsen, dicen que se comieron en 3 meses todo lo que prestó el Fondo Monetario, y yo digo que no, porque cuando el Fondo Monetario prestó 13.000 estábamos en 67.000 millones, y hoy a última hora todavía no se sabe si perforamos la base de los 50.000, si con las últimas ventas estamos arriba de 50.000 millones o abajo. Es decir, vendieron 4.000 millones de dólares más que lo que les prestó el fondo en 3 meses. Mi pregunta es, estas remates de dólares que hacen hoy a última hora, primera hora, que van tirando 100 millones, 200 millones, ¿qué lógica tienen y qué resultado tiene? ¿A quién se los venden? Esto de vender, porque digamos, lo que se supone es que no pase... Se sabe que cuando hay una mega devaluación como la que hubo ahora, del 120%... La mega devaluación te explica la demanda feroz que hay de dólares. Bien, pero ¿qué negocio tiene vender eso? En cualquier otro bien, aumenta el precio y cae la demanda. Argentina, como es un país bimonetario, porque el peso de tan mal que ha funcionado el Banco Central no funciona como reserva de valor, la gente ahorra en dólares. Entonces hay una demanda permanente que va más allá del superávit comercial. La gente demanda para ahorrar. Pero la gran demanda de dólares no es solo de la gente, es de la guita que entra y sale, ¿no? Digamos. No, hay también... de la bicicleta, de la fuga de divisas. No, hay, según la coyuntura, entra o sale. Pero yo voy a lo fundamental, lo que no cambia. Lo que no cambia es, señores, llevamos muchísimos meses de 3.000 millones de dólares de demanda de formación de activos externos. ¿Eso qué quiere decir? En buen romance, es el dólar con el que ahorra
toda clase social en Argentina, desde el que tiene más plata hasta el que tiene menos plata. Pero usted fue parte de un gobierno que lo puso a 3 pesos y estuvo para llegar a 3,80 casi 8 años. Hay un momento cuando una devaluación está bien hecha y no se la hizo al mercado, sino que está hecha, dicen, bueno, vamos a poner un precio de referencia que nadie quiere ir a comprar dólar a 50 pesos. No, está bien, pero, ¿para qué vende? Pero Sigue la base es tener estabilidad de precios. Si vos tenés una cierta estabilidad de precios, entonces, además nosotros, no te olvides, hay algo que también hay que decirlo cuando estamos hablando de esto. La Argentina de la crisis del 2001 es una Argentina que había perdido los reflejos inflacionarios a consecuencia de la convertibilidad. La convertibilidad había sido tan exitosa que se había perdido el reflejo inflacionario que tenían todos los argentinos de salir corriendo a comprar dólares. Remarcar por las dudas. O remarcar por las dudas, ¿entendés? Todos los comportamientos defensivos que los argentinos hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Un factor fundamental en haber realmente podido domar el monstruo de la crisis del 2001-2002 fue que el reflejo inflacionario estaba bajo. O sea que esta crisis es peor, entonces. Esta, en ese sentido, es mucho peor. Esta es mucho peor, porque ya está entrenado, ya el monstruo está suelto nuevamente, el monstruo inflacionario está suelto, la gente no se engaña con esto, todo el mundo sabe lo que pasa y uno comprará latas o fideos secos y otro comprará dólares, en fin, la gente busca mecanismos protectivos. En este momento hay sectores industriales con demanda muy alta porque son refugio de inflación, porque esos bienes son refugio de inflación. Sí, a eso agregarle las tarifas, que las tarifas agregan un balde de nafta a la inflación de costos. Por supuesto, no. Lo de las tarifas, la verdad que es parte terrible de la herencia. Las tarifas se pisaron 12 años. Y eso fue un error gravísimo. Está bien, pero se soltaron mejorando la rentabilidad de las empresas de manera geométrica. Se soltaron a los sopapos y mal. Pero lo que digo es, en Argentina tenemos que aprender que hay ciertas reglas de juego de la economía que tenemos que respetar. No importa quién gobierne, no importa. Pero hay cosas que se tienen que respetar. Esto nos está saliendo carísimo. Todo el tema tarifas, la adecuación tarifaria es carísimo y a la vez es imprescindible. Un país sin energía no crece. No crece. Nielsen, usted recién decía que hablaba de reperfilar la deuda. Yo le escuché algo más o menos parecido a un economista cercano, a Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Ahora, la pregunta es, ¿reperfilar la deuda implica modificar plazos de interés, postergar el pago? Todo esto que significa, requiere una confianza, usted hablaba recién de esa renegociación en 2002. ¿Lo puede hacer este gobierno? ¿Tiene margen este gobierno para hacerlo? Bueno, es una pregunta abierta esa. Es una pregunta abierta, es algo a trabajar y algo a ver. Hoy no es evidente. Hoy no es evidente. No. ¿Qué impacto imaginás en la economía real? Porque hasta ahora hablamos de la macro. La economía real... ¿Qué se viene? No, la economía real empieza a sentir la mordida de la recesión. O sea, caída en las horas trabajadas, suspensiones e incluso fábricas que deciden que igual van a cerrar. Se ve con cuentagotas todavía, más allá de lo que se ve en algunos bolsones del conurbano, en algunas colas de gente que se cae del mapa. No hay esa sensación 2001. No, pero porque es distinto que el 2001. El 2001 tuvo algo letal y es que involucró a los bancos. Y además de involucrar a los bancos, involucró el descalce de monedas. Gente que ganaba en pesos y que iba a ganar en pesos por su actividad el resto de su vida. Pero acá hay pulverización de salarios. Claro, pero tenían hipotecas en dólares, por ejemplo. Acá hay préstamos UVA. ¿Qué va a pasar con eso? No. Pero no es lo mismo igual. El salto es más suave, digamos. Eso no es igual lo mismo que el dólar. En aquella época se acomodaron, porque yo tenía un crédito en pesos en la época del 1 a 1 y no me lo, digamos, el Banco Provincia lo terminé pagando chaucho y palito, la verdad. En pesos. Sí. En pesos, pero era el 1 a 1. Porque era negocio tener deuda y no tener depósito. Está bien, pero vos no sabés el trabajo que fue ese, no te das una idea la cantidad de reuniones que tuvimos con el Poder Judicial. Acuérdense de los amparos
por los depósitos en dólares, en fin. Sí, y que la Corte estuvo a esto de hacer caer el corralón. Absolutamente, absolutamente. Porque hoy hay una visión en mucha gente, hay una visión idílica, como que fue una pavada el 2001, no, pero si la devaluación ya estaba hecho, esto, el otro, no, escúchame. Ese aspecto y la relación con la justicia nos llevó en algunas semanas, nos llevaba el 80% del tiempo del equipo económico. Porque teníamos, viste, amparos a rolete en Chaco sobre depósitos en Buenos Aires con gente que vivía en Capital. En fin, dio para todo. Con estas cifras económicas, sí. ¿Hay peligro en un estallido social? Eso es algo que, digamos, yo no soy un experto en los temas sociales. Desde ya les digo, lo mío es la parte financiera, la parte macro. ¿Qué pasa en otros países cuando se cruzan estas variables económicas? ¿Qué se ha visto? En general, depende mucho de la cultura del país. Hay culturas que yo lo distingo en culturas y liderazgos políticos. Liderazgos políticos pasa por convencer a la gente de ciertas cosas, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no es cierto? En la verbalización, en poder galvanizar a través del discurso a una población. Eso no lo tenemos. Eso hoy no lo tenemos. Acordate que allá por la crisis del 2008-2009, cuando hubo una especulación sobre el precio de los alimentos en tanto commodities, hubo una cantidad de rebeliones populares por el costo de los alimentos, que en algún país se le disparaba el costo del arroz, en otro el costo del maíz, y había broncas populares por el costo de los alimentos. Acá se está disparando el costo de los alimentos también. No, es lo primero que se dispara, porque Argentina consume alimentos que exporta. Exporta trigo, exporta carne. La harina es lo que más subió. Exporta 160% en un año. Claro. Bueno, ese es un problema muy serio que tenemos en Argentina y que lleva a que hoy muchísima gente esté realmente pasándola muy mal. Más allá de que este gobierno tiene el récord de gasto social. Pero tiene ese récord. Pero ¿saben qué? El gasto social es un paliativo. No hay sustituto para el crecimiento. Y eso es lo que no se está viendo. Al contrario, se ve para abajo. Se habla mucho de la necesidad que el gobierno acuerde con los gobernadores un presupuesto. ¿Esto serviría de algo para calmar las aguas? El gobierno lo presenta y dice, bueno, necesitamos que acuerden el presupuesto. Indudablemente el presupuesto es fundamental y es bueno tener un presupuesto acordado. A mí me parece que está sobrevendido el tema. Es una impresión personal. O sea, está sobrevendido, o sea... exagerado. Está exagerado y llegado el caso, ha habido situaciones donde por ahí hasta incluso desde el punto de vista del funcionamiento macroeconómico es mejor repetir el presupuesto del año pasado. O sea, hay... Bueno, eso es lo que amenaza el gobierno. Hay intereses, te repito el presupuesto. Hay intereses y hay hipocresías también en todo esto. Y hay veces hay tanto ruido que es muy difícil ver realmente por dónde pasa la realidad. Desde ya sería deseable una armonía, desde ya sería deseable una convivencia política y que los argentinos estemos todos unidos alrededor de la necesidad de resolver los problemas nacionales. Acá tenemos problemas nacionales, esto supera los problemas de un partido político, que hoy claro. Tenemos un partido en el gobierno, pero esto supera largamente. Acá hay que hacer un llamado a la convergencia de las fuerzas políticas. Y en esto... Pero ahí está la ideología, las cuestiones ideológicas y los intereses que representa cada uno. Mirá, cuando tenés que resolver problemas concretos de la alimentación de la gente, de dar empleo, esas son cosas muy concretas. La ideología y la teoría económica y la praxis económica te brinda una cantidad de herramientales espectacular. Pero eso fue un contexto muy particular del 2001-2002, porque caído de la Rúa y Cavallo, Duhalde y Alfonsín, que representaban dos partidos diferentes, ahí sí acordaron. Pero ahí tenías una situación que hoy no existe. Grieta. Hoy no existe esa situación. Duhalde podía comprometer al peronismo, y lo hizo, y Raúl Alfonsín podía comprometer al radicalismo.
¿quién puede comprometer hoy al radicalismo? No, nadie. ¿Quién puede comprometer hoy al peronismo? O sea, tenemos un problema. Sí, en todo caso, ni siquiera se puede comprometer para un plan en común, una unidad ciudadana y el peronismo disperso tradicional. Pero necesitamos hacerlo. Primero tendría que comprometer el macrismo, ¿no? Sí. Porque lo que Está bien, pero suponete que no suscriba un plan alternativo y diga, no, muero con la bota puesta como fue de la Rúa. Claro, pero ¿a qué lo va a llamar? Uno lo puede llamar a una mesa cuando hay un plan. Le dice, mire, vamos a presentar este plan. Si hay digamos, hay hasta la fantasía de que puede haber un plan dolarizador venido de Estados Unidos, ya directamente es una locura. Como no, el Fondo Monetario no solo presta plata, sino que hasta pone un plan. Digo, ahí no fue el fondo, ¿eh? Esto fue lo que se verbalizó es el Tesoro americano. Bueno, y sabemos que el gobierno está hablando con el Tesoro americano. Y no sabemos qué están hablando. Bueno, no sabemos qué están hablando. Bueno, no puede llamar a una mesa a nadie, entonces. Bueno. ¿A quién va a llamar? Hay muchas cosas que están por resolver acá. Pero ¿saben qué? Tenemos urgencias. Tenemos urgencias. Acá no hay tanto tiempo como para perder el tiempo. Se habla mucho del gasto de la política. Que hay que recortar el gasto de la política. ¿Esto es relevante o es más simbólico que otra cosa? Yo creo que es más simbólico que otra cosa. Creo que en realidad las grandes ineficiencias están en otros lados. Están en la obra pública, están en cantidad de regulaciones absurdas que tenemos en Argentina, algunas que nos llegan, ¿no es cierto? Que son los registros automotores. ¿Cuál es el rol de un registro automotor? O sea, hay cantidad de cosas... O sea, a la hora de pagar todo lo puteamos. ¿No? Claro, claro. Y pagamos, ¿por qué pagamos? ¿Cuál es la magia que está detrás de eso? Pero hay cantidad de cosas, tenemos una cantidad de impuestos absolutamente excesiva, una cantidad de regulaciones absolutamente excesiva. Señores, yo esperaba que cambiara eso. ¿Cierto? Pero hay un problema, un agujero fiscal. ¿Quién va a bajar? ¿Cómo? Porque también te dijeron, bueno, vamos a bajar impuestos y se les agrandó el agujero fiscal. Bueno, pero hay cosas que no se pueden tolerar. No es posible pagar impuestos sin ajuste por inflación cuando la inflación es del 40%. Vamos a fundir a todas las empresas de Argentina. Para salir de esto necesitamos empresas. Y necesitamos empresas con rentabilidad. Nosotros no podemos tener la normativa impositiva que tenemos donde vas a terminar pagando impuestos por la inflación. Inflación que generó el Estado. No va. Pero esto hay que hablarlo seriamente. Con la FIP, con una voracidad fiscal que te embarga la cuenta. La cantidad de pymes con cuentas embargadas, te chupan la plata con anticipo de ganancia y cuando te tienen que devolver te lo devuelven sin actualización. Me dicen que hay récord en los últimos meses de embargos en la FIP. Me aseguran que son niveles récords que nunca ha habido tanto. El otro día leía que en Chubut, provincia en crisis, hay 1.800 pymes embargadas. En Chubut hay 68.000 millones de pesos embargados por la FIP en cuentas bancarias. Bueno, señores, acá hay que tomar el toro por las astas. ¿Y esto? Si te digo esto, mirá, date vuelta. Sí. Sí. Es el comienzo. Capacidad ociosa de la industria en julio fue la más alta de 2002, o sea, el momento donde vos estabas en el gabinete. Sí. ¿Cómo se sale de esto? Bueno. ¿Solo con devaluación? No, la devaluación ya está. Necesitamos que no se siga devaluando, en realidad. Necesitamos controlar la oferta monetaria y tenemos un gran desorden monetario en el horizonte, que es la eliminación de las LEVAC. Ese es un tema medular y es un tema sobre el cual hay que trabajar. ¿Terminaron ya la LEVAC? No terminaron todavía. Es el eterno retorno. Es el eterno retorno, los bancos no se pueden presentar a las licitaciones, en fin, hay todo un tema. Pero eso que se dejó crecer en estos 2 años en forma monstruosa... Se convirtió en un cáncer. Y se defendía, además del crecimiento, parecía que era lo correcto y salían grandes genios a dar cátedra como si fuera la Reserva Federal. Bueno, eso es un drama que tenemos. ¿No descartás que ello haya sido una manera sofisticada de robarse la plata? No sé, yo no lo veo así. Yo creo que fue... Cuando se fueron, no sé, 12.000, 15.000 millones de dólares que entraron por una puerta y salieron por la otra. Cuando vendieron a 20 y a los 10 minutos estaban 25. No, ahí fue terrible. Ese momento fue terrible, además, viste... a quiénes le vendieron y por qué se fueron. O sea, smart money de primer nivel. No. Que hubo cosas raras muy chocantes, las hubo.
Me extraña Lilita Carrió que no haya dicho nada de eso. No escuché nada de Lilita Carrió con respecto a esto. Mire, sabe que está medido que es usted y le dice eso Carrió, mire. Bueno, pero es una realidad. ¿Alguien escuchó algo? ¿No hay posibilidad de que hecho este ajuste, esta devaluación, en algún momento pegue la vuelta? O que venga el turismo extranjero, traiga divisas, que la cosecha traiga divisas y esto cierre el agujero. No, eso ya está jugando, pero es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Pues sí que no hay tiempo. No, eso no da vuelta estas angustias y estas ansiedades que tienen gran parte de la población argentina. Eso funciona, el turismo está funcionando. Esto digo, es una solución dual de metida en este quilombo. El sector... Sí, pero ya... La solución dual de el nivel de gasto social que había en la crisis del 2001, comparado con lo que hay ahora, era nada. Nada. Era ínfimo. Lo que ha crecido el gasto social es una cosa... Por eso no explota. Por eso no hay explosión, en parte. Bueno, no porque digo el no sistema hay explosión, armado. no hay explosión, pero hay implosión. Sí, ahí se destruye la el presión trabajo. tributaria está haciendo implosionar a todas las pymes y a grandes empresas incluso. O sea, acá necesitamos una cabeza pensante para resolver esto. Pero nadie está hablando cómo generar laburo. Esto es lo notable. Nadie está hablando. ¿Cómo se hace para dejar de gastar en planes sociales y que haya laburo? Nadie discute esto. Todo el mundo tapa agujero, pero nadie dice, no sé, ¿por qué no hay un plan de vivienda? Algo. Lo primero, que genere laburo. Lo primero hoy, les digo, y insisto en esto, lo primero son los equilibrios. Acá tenemos que parar la inflación. La inflación está matando gente todos los meses. Cada vez la plata alcanza menos días a los que pueden tener algún ingreso. Eso es lo primero. Y está pegando a la base electoral del gobierno, porque está pegando a la clase media directamente. Bueno, ni hablemos de la clase media, pobre. Pero esa es la base de todo esto. Y ese es el punto de partida. Ahora, el diagnóstico está claro. Hoy estamos lejos de eso. El diagnóstico está claro, usted habló de urgencias, pero la pregunta es cómo. Usted lo llaman, el presidente Macri mira este programa todos los viernes, sobre todo cuando no juega Boca, y mañana a la mañana lo llama y le dice, bueno, Nielsen, vení. ¿Y cómo? Bueno, no puedo adelantar una posible llamada al presidente. Vamos, se agrandó Chacarita, No, la verdad es que muchos economistas, en distintos momentos, le hemos hecho llegar sugerencias al presidente. No es cuestión te la devolvieron con un avioncito. No es cuestión de ventilarlas ahora, pero la verdad, cantidad de sugerencias para desarmar las LEVAC, sobre todo para darle para moderar la inflación. Hay cantidad de cosas que se hicieron. En economía hay tres insumos ineludibles: trabajo, recursos naturales y tiempo. Acá se perdió 2 años y medio. Entonces, hoy todo es mucho más difícil y más cuesta arriba de cosas que se deberían haber hecho. Pero bueno, estamos acá. Hay que empujar para adelante. Guillermo, muchas gracias por venir. No, a ustedes, buenas noches. Gracias. Hablábamos de crisis de clase media. Esto es lo que dice la gente por la calle. No, esto, Juan Enrique. No, ahí tenemos, mirá, la plata no alcanza, hablamos de inflación. Ahí tenemos en la imagen, ¿viste? Lo que ves ahí, 21.615, es el salario promedio en la ciudad de Buenos Aires. 21.615 pesos. Y ahí tenemos el tema de la inflación, algo que no solucionó este gobierno, porque ya lo decíamos, Rolo, la inflación no es un simple fenómeno monetario, tiene que ver con la inercia, con la distribución del ingreso, con el exceso de demanda, la escasez de oferta, y lo que paga la gente, que se conoció esta semana, y el que alquila, la clase media, el que alquila, el que apenas llega a fin de mes. Mirá, fíjate, Rolo, alquiler más expensas, un monoambiente, la clase media, digamos, fíjate, 11.395 más 2.300 pesos. Acá tenés casi 15.000 pesos. Un 2 ambientes en la ciudad con un ingreso promedio de clase media de 21.615, tenés 15.000 pesos, 425, y las expensas cerca de las 3 lucas. Tenés 18.000 pesos
solo para vivir. Y si tenés pibes, una familia tipo, 2 adultos, 2 menores, ¿qué necesitas? Un 3 ambientes, Rolo, y necesitas casi 27, 28 Eso mil sin pesos. contar aquel que tiene un auto y tiene que viajar. Olvídate, porque ahí olvídate. tenés que venir de un radio de 30 kilómetros. Todos los que en algún momento dijeron, bueno, me voy a un poco más lejos, tengo una casa un poco más grande, tengo un poco mejor de nivel de vida o un barrio cerrado, y entonces ahí a esos les estalló la vida, porque tiene que tener 2 autos, con un auto no baja mantenimiento, peaje y estacionamiento de 14, 15 lucas. Y agregar las expensas, digo, la verdad que ahí no Rolo, no ¿sabés hay... que hace un mes atrás, cuando el dólar estaba a 30 pesos, hice un estudio, ¿no? Una familia clase media típica, 2 adultos, 2 menores, con 62.430 pesos, podía decir ese sentido de pertenencia. Yo soy clase media, hacé el cálculo. 15 lucas, automóvil y vivienda. 15 lucas, colegio y prepaga. 15 lucas para comer, para morfar. Y 15 lucas entre servicios y un ahorrito. Ahí tenés 60 lucas. Vos en tu casa seguramente me decís que con 15.000 pesos no cubrís la casa ni el auto. Te hablo con el dólar a 30 pesos. Hoy el dólar está a 40 mangos y todos los precios subiendo. Una familia tipo, Rolo, con 60.000 pesos ya se está despidiendo de la clase media. Cuando vos vas a las estadísticas, ¿cuánta gente es la que gana más de 60 lucas? Digo, son muy pocos. Entonces digo, estamos hablando de una crema social muy estrecha, y aún así no le alcanza la guita. A esta gente salimos a preguntarle a la calle cómo estaban haciendo con la crisis. ¿Cómo sentís que vive la clase media la crisis económica que está ocurriendo? Sí, la clase media es la que aguanta todo la carga de la crisis. Es la que paga impuestos, es la que mueve el país, el motor del país, la clase media. En los gastos particulares tuyos que tienen que ver con las salidas, ¿ahí fuiste ahorrando también o cómo lo viviste? Sí, las salidas las hemos suprimido. Las salidas de los viernes y al teatro una sola vez al mes y el cine en casa. ¿Las salidas o actividades de recreación empezaste a buscar, a ahorrar desde ese lado? Sí, también lo que es salir, juntadas en casa, en vez de ir a tanto a un bar o comer afuera, eso también. Si antes íbamos a comer 3 veces por mes afuera, ahora vamos una vez cada 2 meses. Sí, se postergó todo. Pero, por ejemplo, en salidas a comer o en algún tipo de gastos de esos. Todo eso es muchísimo más bajo de lo que lo hacía antes, sí, eso ha ido disminuyendo de una manera tremenda, sí. Me preocupa lo cotidiano, me preocupa, tengo 3 hijos, me preocupa 2 hijas que alquilan, me preocupa todo eso. Nunca alcanza para nada, siempre es una cosa... Yo estoy jubilado, viste, soy contador, soy licenciado en administración de consorcio, qué sé yo, y no sabés, nada, monedas. Y la jubilación ni te cuento, son monedas, desastre. Pensar seriamente en las vacaciones, saber cuál va a ser la más barata, por así decir. Y si es que se puede, si no, bueno. En el esparcimiento, ¿en qué cambiaste, por ejemplo? Y menos salidas, menos restaurante, menos gasto de combustible en paseos, menos viajes. Menos paseos, por ejemplo, que antes. Paseos, sí, totalmente. ¿Y el auto lo usas menos? Sí, totalmente. Me manejo más en tren, en subte, en colectivo. ¿El uso del auto te cambió un poco el aumento de la nafta y de los costos? Sí, estoy usando más el transporte público como el subterráneo, por ejemplo. ¿Cómo qué, por ejemplo, fuiste cambiando en los últimos meses? Postergar pagos, tener que vender un auto. ¿Y en el tipo de compras en el supermercado empezaste a elegir y antes lo hacías distinto o cómo es? Pero, ¿sabe qué? Como loco, estás contando ahí los milésimos para los centavos para buscarle diferencia, ¿viste? ¿Empezaste a elegir marcas, por ejemplo? Todo. Empezás a bajar tus gastos de tarjeta. Antes tenías un gasto de tarjeta donde incluías gustos. En este momento tenés tarjetas donde incluís pagos que son imprescindibles. Todo eso te influye. La gente igual sigue gastando, sigue saliendo de vacaciones o se va un fin de semana. O sea, es mentira que estamos re mal, que esto está cayendo todo abajo. La gente sigue viviendo igual, o sea,
medidamente, recorta tal vez algunos gastos y demás, pero yo creo que sí. También, o sea, uno tiene que tener la esperanza de que si esto va a ser para bien, o sea, que uno tiene que pensar positivo, o sea, qué sentido tiene decir, no, ojalá que se explote todo para que el presidente se vaya. No tiene sentido, me parece, desear el mal así y que a todos nos vaya mal. La realidad es que la esperanza es que esto de alguna manera, lo que está pasando, que se revierta para bien y que nos vaya a todos mucho mejor. O sea, y bueno, mientras tanto esperaremos, no sé. Y si no, me fugo, me voy para otro, me voy a otro lado. Yo tengo fe, pero soy una persona positiva y no creo ir para atrás, siempre trato de sumar, pero espero que pronto se vea un cambio. ¿Votaste al actual gobierno? Sí. Sí. ¿Y qué expectativa tenés en lo que resta? No, quiero que lo dejen hacer, que no le pongan palos en la rueda y bueno, que llegue a cumplir su mandato y quiero ver cambios. ¿Votaste a este gobierno? Sí, lo voté. ¿Lo volverías a votar? Sí. ¿Qué te gusta de este gobierno? Yo lo noto como más transparente tal vez, o sea, como que creo tal vez un poco más... no sé, lo noto, me genera más fe, más esperanza. ¿Votaste a este gobierno? Voté a este gobierno, sí. ¿Lo volverías a votar? No sé. No sé, la verdad que estoy en duda por la incapacidad, no por la honestidad, ¿eh? Es como que siento que él quiere hacer muchas cosas y como que no le sale, o sea, eso es lo que yo siento, o como con la fe que tengo, y se le fue todo un poco de las manos, pero la verdad es que esperanza, yo tengo fe, o sea, yo siento que él tiene buenas intenciones, o sea, júzguenme como quieran, pero yo siento que tiene buenas intenciones. ¿Votaste a este gobierno? ¿Cómo? Si votaste al gobierno actual. Claro, para huir de Cristina. Muy interesante la gente como tiene clarísima la cuenta de sus ingresos y lo que cortó, ¿no? Es muy interesante la radiografía de los consumos de la clase media. Pero claro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Es una encuesta mínima. Sergio Doval es consultor político y tiene algún grado más de seriedad que nosotros, que salimos al voleo a agarrar a la gente. ¿Te gustaron los argumentos? La verdad que fue excelente, fue un focus group excelente, porque la verdad que muestra una radiografía en muchos aspectos. El primero es el tema de las buenas intenciones. Al gobierno ya no le creen, pero le dejan este punto de, bueno, tiene buenas intenciones, lo empezás a ver en los focus, lo empezás a ver en... ¿Vos te acordás de aquello de buenas intenciones te empedrado el camino al infierno? Exactamente, pero aparte, vos te acordás que yo te dije hace unas semanas, y te debes haber acordado a mí, y te dije, mirá, que la gente se acostumbra. En una semana parecía que se iba el helicóptero y yo dije, Rolando debe estar pensando, este pibe dijo que estaba todo bien, faltaba una inflación, una devaluación fuerte, pero lo que ves acá es que ya pasó una semana, todo está tranquilo y parece como que está acomodado. Y lo que creo que el gobierno puede llegar a hacer es Macri volverse el salvador de su propio incendio. Y ahí es donde apelar a esa parte. O sea, todavía tiene una cuota de crédito fuerte. Yo creo que hay una parte, se ve en las investigaciones que hay una parte que todavía, solventado con este dividir y reinarás, ¿no? Con esta parte de que no hay nadie que aglutine, porque vos mirate, ves todas las microexplosiones que existen. Tenés el problema de los astilleros, tenés el problema de los científicos, tenés el problema de la gente en agroindustria. No hay nadie que aglutine, nadie aglutina eso. Entonces lo que falta, y por eso Macri se puede dar el lujo... Pero ahí todos esos tienen un problema en común, son todos lugares vinculados al Estado. Y hay una demonización de del empleado público o el que cobra algún salario del Estado. Pero vos sabés esto que me parece que en la última, no existía en los 90. En la última encuesta, que bueno, seguro que no vamos a ver eso porque es otra placa más. Ahora vamos a trabajar sobre el tema de dónde está la culpa o la responsabilidad, ¿no? Pero la verdad es que la gente, cuando vos le decís dónde hay que achicar, no es superlativo lo que se propone de reducir el Estado. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar a alguien que aglutine ahí, y es el tema del liderazgo, el contrapeso, que así es, el presidente es como puede decir, en 1 minuto y medio darse el lujo de no hablar como habló Nielsen, de llevar un discurso que traiga calma, porque no hay nadie que haga contrapeso. ¿Vos ves factible que el gobierno saque las PASO por decreto, como se está pensando? La verdad que hoy no me extrañaría nada. ¿Pero por qué? Porque creo que sería un golpe demasiado fuerte a la institucionalidad si hace eso. Claro. Muy fuerte. No,
Pero lo que pasa es que porque también... al fin y al cabo la herramienta de las PASO les permitió constituir la Alianza Cambiemos, ¿no? Yo creo que hoy no le convendría. O sea, hoy no creo que lo harían porque la única razón por la cual me dijeron que esgrimen eso es limitar los costos de la política. Coincido totalmente con Nielsen, me parece que ese no es el problema. Y yo no creo que esa sea la herramienta, porque ahí hace que se divida mucho más y puede fortalecerse el gobierno. No lo veo como una estrategia inteligente. A ver, explícanos esto. ¿De qué cree que es la mayor responsabilidad de la última crisis cambiaria y económica de la Argentina? El 55% de la gente cree que es del gobierno nacional. Cuando vos le preguntabas esto hace un año, estaba dado vuelta. Cuando vos le decías la situación económica actual, no de la crisis particular, pero la situación actual que todavía... Recordemos esto, ¿no? Un año pasado ya tuvimos agosto, tuvimos las PASO, pero en marzo del año pasado el gobierno no la estaba pasando para nada bien antes de las PASO, ¿eh? Y esto estaba invertido. Entonces, hay una parte de la sociedad que hoy ya... ¿Le cortó el crédito al gobierno? Le cortó el crédito en relación a de dónde vienen los problemas. Pero sigue esta cuestión de que hay buenas intenciones. Entonces, acá es donde no hay que opacar la idea de que Macri puede ser el salvador de su propio incendio, porque no hay nadie capitalizando enfrente. Entonces, lo que vos encontrás es que sigue habiendo por parte de la sociedad que lo votó y que lo dijo el último hombre en contra de Cristina, cuando vos ves la porción de gente que se puede mover hacia un lado, dice, este gobierno, chau. Se van al otro lado y no hay opciones. No ven opciones ellos. ¿Cómo era esa maldad, Cerolini, que estaba diciendo usted? No, la maldad es que le decían a Massa que no aparecía, que se hacía el silencio y que decían una frase de Napoleón que cuando tu enemigo está cometiendo errores, dejalo que se mate solo, más o menos la frase así. La frase de Massa de esta semana se entiende bien a quién va a pelear, ¿no? ¿Qué sector está buscando? Dice de Macri, iba a demoler la inflación y terminó demoliendo a la clase media. Contundente y nada, se ve que la alianza con el gobierno se ha terminado. Creo que está bien lo que hizo Massa ahí porque, a ver, en su momento él jugó este escenario de lo mejor de los dos mundos y lo que tengo lo mejor de kirchnerismo. La verdad es que eso no funciona, básicamente porque la gente no quiere lo mejor de un lado. Si vos querés lo mejor de este, te va con este. Si querés lo mejor de este, te va de aquel. Entonces creo que en eso sí es un tema de que, por ejemplo, una persona como Urtubey está jugando el juego que jugó en su momento Massa, creo que va a complicársele. Y ahí es donde se empieza a preconfigurar un escenario más proclive para gente que se pare frente al gobierno. El tema es qué pasa con Cristina. Jorge Altamira es dirigente del Partido Obrero. En términos de crisis, ¿qué pensás que es lo que se viene? Bueno, para la gente común, no estamos hablando de la clase media, pero ¿qué pensás que es lo que se viene? Bueno, en esta situación de virtual cesación de pagos, Argentina se encuentra objetivamente en default. Lo que va a venir ahora es una depresión industrial, muy severa. ¿Recesión? No, la recesión es una cosa, digamos, atenuada. Una depresión es una situación de colapso de una parte de la industria, porque no hay financiamiento para la industria. Las famosas tasas al 60%. Es una locura, pero además tampoco hay financiamiento internacional y no hay financiamiento internacional en ningún campo porque hay una cesación de pagos. Vos cuando decís cesación de pagos, no te quise interrumpir ahí, ¿vos pensás que por más parche que haya el Fondo Monetario no cierran las cuentas? Las cuentas no cierran, de ninguna manera. Nadie ha presentado un plan que demuestre que cierra ninguna cuenta y más allá de un plan que pretenda mostrar alguna cosa, ¿cuál va a ser la respuesta del conjunto de la economía internacional a esto? Porque esta es una crisis que va acompañada de crisis en otros países periféricos, Turquía, Indonesia, la India, Rusia, Brasil, etcétera, que responde a una implosión interna en los Estados Unidos, que tiene que ver con que Estados Unidos es en este momento el país que tiene el déficit fiscal más alto del mundo, $1 billón. Bueno, pero lo exporta imprimiendo dólares. Bueno, macanudo, pero eso tiene un límite. Y tiene la deuda. No parece. Mal no le va. No, sí, claro que tiene un límite, porque el límite está dado porque este déficit va acompañado con un endeudamiento de las empresas y con tasas de interés que están pagando ahora las empresas que son incompatibles con la sustentabilidad de ellas. Eso es el tema de este momento de todos los periódicos financieros internacionales. La inviabilidad de esta situación. Yo lo que quiero mostrarte es esto. En la crisis de 2007-2008 se rescató a los bancos y a las grandes empresas con emisión de moneda y déficit fiscal. Y todo el mundo dijo, bueno, fenómeno, qué bien que actuaron, evitamos la crisis del 30. Ahora el que tiene el problema es el Estado que los rescató.
Vos pensás lo siguiente, la Reserva Federal tenía 600.000 millones de dólares colocados en el año 2007. Hoy ha emitido 4.500.000 millones de dólares. Si hay una nueva crisis industrial, la Reserva Federal no puede salir a rescatar a nadie. El Estado norteamericano no puede salir a rescatar a nadie. ¿Qué pensás de esta idea de ir a dolarizar la economía argentina? Bueno, de alguna manera el Fondo Monetario Internacional lo planteó en el acuerdo. Lo que pasa es que... ¿Pero es que les dijo dejen flotar la moneda? ¿Dejen flotar el dólar? No, bueno, pero planteó algo muy importante. En primer lugar, desarmen la LEVAC. Y en segundo lugar, tomen deuda, que el Tesoro tome deuda, para comprar las letras intransferibles del Banco Central, que eran una especie de activo sin valor, porque se los metió el gobierno anterior a una tasa de interés del 1% y, como dice intransferibles, no se negociaban. Es decir, transformar la deuda del Tesoro con el Banco Central en una deuda pública con el sector privado. Todo un negocio. Un negociado fantástico con el pretexto de apuntalar la capacidad del Banco Central y por lo tanto de operar una transición hacia una suerte de convertibilidad o a una suerte de dolarización. Cualquiera que siga el Twitter va a ver que los principales economistas estaban todo el tiempo equiparando el monto de las reservas con la base monetaria para saber si se daba ya la regla de la convertibilidad, que por otra parte tampoco es esa. Pero ha habido experiencias de dolarización en América Latina. Ecuador dolarizó en su momento, creo que Costa Rica también está dolarizada. Panamá, ¿Qué genera en esos países? Panamá. Bueno, es muy sencillo. No tienen inflación. No, bueno, pero no ese es el problema. Por ejemplo, Ecuador dolarizó. Ahora, la principal exportación de Ecuador es el petróleo. Cuando el petróleo tenía un nivel de precios por barril muy alto, funcionaba la dolarización en Ecuador. Cuando se produjo la famosa caída a 33 de $100 el barril, a 33 dólares el barril, Ecuador colapsó, se tuvo que endeudar y tiene una deuda externa. Bueno, lo mismo le pasó a Venezuela y no estaba dolarizado. Por eso. Y lo mismo le pasó a Venezuela, porque, bueno, claro, como consecuencia de la monoproducción, pero agravado en Ecuador porque dependía de una moneda. El caso de Venezuela es diferente, porque vos te das cuenta en el caso de Venezuela que la política económica de conjunto es un fenomenal desastre. Es decir, vos podés tener una caída de tu principal producto de exportación, pero si le querés echar... Si te la rebusca con otra cosa. No, lógico, y si le querés echar nafta al fuego, vas a provocar un incendio inflacionario. El gobierno de Venezuela ha financiado sus gastos con emisión monetaria absolutamente sin límite. Quiero que veas esto para que es nuestro próximo tema, y tiene que ver cuánto la causa, lo que se conoce como la causa de los cuadernos, está generando un boomerang que está afectando a la economía. Una persona me entregó una documental, yo no sabía qué era, una caja puntualmente, y me dijo, acá hay información que seguramente te va a interesar. Vinieron a buscar aquí los cuadernos, esta es la información que teníamos, estos 8 cuadernos, los originales. Sí. Ahora bien, cuando llegaron acá y no estaba, y el fiscal le empezó a preguntar a Centeno, lo que habría dicho este hombre es que no se acuerda e insinuó que los podría haber quemado. Esto es mal. Esto es muy mal. De todos modos, si me mata, que me maten, mal. Escúchame, ¿para dónde voy? Esta es la laguna de Liberá, ¿qué carajo es esto? Salida de Comodoro Pi, Juan Carlos Lascuray, ex titular de la Unión Industrial Argentina. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner coincidió con ese periodo y un empresario, de hecho, cercano al kirchnerismo. La pelea fue protagonizada en un inicio por uno de los acompañantes del empresario y un camarógrafo. Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, este hombre que estamos viendo en pantalla, y que además tiene su propia empresa, Esuco, que participó, por supuesto, como tal, de la obra pública. Clarence, el financista, fue aceptado como arrepentido dentro de la causa de los cuadernos. Admitió haber cambiado dólares por pesos, pesos por dólares, que venían justamente de coimas.
antes comenzó el allanamiento al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, luego de lo que fue la autorización por parte del Senado argentino del allanamiento que se realiza no solo en esta propiedad de la ciudad de Buenos Aires, sino también en 2 viviendas ubicadas en la provincia de Santa Cruz. Bueno, esto que ustedes recuerdan, hace un par de semanas estaba toda esta efervescencia y después la causa de los cuadernos se empantanó, entró en un silencio. Lo último que se conoció, Néstor, fueron las declaraciones de Clarence, ¿no? El último arrepentido fue Clarence, pero para hoy se esperaban los procesamientos de Bonadío. ¿Qué pasó? Iba a ser el mediodía Bonadío se fue, salió presuntamente a almorzar, volvía, finalmente no volvió. Iba a ser a las 6 de la tarde, los abogados, algunos habían preguntado, le dijeron vénganse a última hora, fueron, tampoco pasó. Lo concreto es que ese procesamiento que debió haber salido a principios de semana se volvió a postergar. Ahora la versión es que entre lunes y martes saldrían los procesamientos. De cualquier manera, si tienen unos pesos en el bolsillo, apuesten a que la expresidenta va a ser nuevamente procesada, que habrá un nuevo... Bueno, ese es fácil, ese no paga esa apuesta, amigo. No, bueno, a ver, para resumir qué es lo que va a pasar. Los que están afuera siguen afuera, los que están adentro siguen adentro y se abre una nueva etapa para empezar a buscar. ¿Hay alguna sorpresa preparada en la causa? El juez Claudio Bonadío prepara una resolución muy larga, muy completa y con mucha información que está en el expediente, pero que incluso los abogados todavía desconocen. Luis Gasulla es autor del negocio político de la obra pública. Luis, ¿hay una prueba bomba contra Cristina, como se especuló en las últimas semanas? La verdad hay que esperar lo que está trabajando Claudio Bonadío. En teoría dicen que sí, que tiene un as en la manga guardada. Porque hasta ahora hay declaraciones. Escuchando algunas de las declaraciones tienen comprobación documental más allá de los cuadernos, tienen, no sé, al ser toda plata viva, al no haber transferencias, ¿hay como un correlato documental de lo que han confesado? Las pruebas son la realidad. Las obras públicas muchas no se terminaron, fueron abandonadas, eso está clarísimo. A mí me generan muchas dudas algunos arrepentimientos. Por ejemplo, el de Clarence tengo muchas dudas. El famoso Excel que ofreció Ernesto Clarence a la justicia. ¿Por qué? Hay algunas empresas que me resulta muy increíble que no estén. Hay otras que me hace ruido que estén, por ejemplo, Austral Construcciones. Austral Construcciones en un primer momento habían dicho que no pagaba coimas por su relación con Néstor Kirchner. ¿Cómo se iba a pagar coimas a sí mismo? Y después finalmente termina estando. Después, por ejemplo, el dato de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, yo hace 4 años había contado esa historia en Perfil, que Eve Bonafini le había pedido plata en un estudio de abogados de Luis de Bandi. ¿Por qué? Después de que se van los Joclender, salen a buscar plata por el desfalco financiero de las cargas sociales y detrás de este estudio de abogados estaba Amado Vudú y demás. El tema es que en ese momento, en el 2013, Clarence ya no estaba manejando estos negocios. A mí me parece que hay algunas cuestiones de los arrepentidos que tocan de oído en la historia y van agregando para que cierren. ¿Te cierra esto que Clarence no conoció casi a Cristina o no conocía a Néstor? No, el trato no era directo. Clarence trataba con Lázaro Báez y con los empresarios del sur. El trato no fue directo nunca. Cristina prácticamente no tenía relación directa con nadie de todas estas personas, más allá que sí supiese lo que sabía, excepto en un periodo que es el estrictamente de la viudez, que son los 6 meses después que muere Néstor Kirchner, en el que yo hablando con muchísimos contratistas, ellos mismos me dicen no sabíamos cómo seguía el sistema. ¿A quién le pagábamos lo que ya estaba establecido previamente? Eso después, esa maquinaria volvió a funcionar y el que ganó mucho más peso en el periodo final de Cristina fue José López, incluso más que debido. ¿Tienen futuro las empresas que quedaron pegadas en esto o van a tener que deshacerse sus acciones? Ahí también hay una doble moral de parte del gobierno y de parte de la justicia. Austral Construcciones desapareció, se desintegró. A nadie le importó, y esto no es una defensa de Lázaro Báez, pero es así. A nadie le importaron los 2.500 personas que quedaron en la calle. Vos imaginate, Rolando, que con el mismo criterio de lo que pasó con Austral Construcciones, podría haber pasado con 40 empresas por lo menos mencionadas. ¿Por qué? Porque todas pagaron tasa de retorno, coimas, no cumplieron muchas de ellas las obras y se salvó el capitalismo en la Argentina. Se lo tuvo que salvar porque si no se frenaba todo. Y creo que es lo que el gobierno ha intentado en las últimas semanas con esto de las empresas no tienen nada que ver,
los corruptos fueron los directivos. Bueno, eran los presidentes de sus empresas. Seguramente hubo un gerente comercial, un gerente administrativo que firmó los balances truchos de cada una de esas empresas. Y ahí hubo que frenar la investigación judicial, claramente, solo con las cabezas de las empresas, y las empresas siguen haciendo obra pública en la Argentina. ¿Se salvó el capitalismo en la Argentina? No, la denuncia que está haciendo Luis es fenomenal. Es fenomenal. Porque además de los que firman como auditores internos los balances, están los auditores externos. Es decir, que hay firmas internacionales muy importantes. Que le van a tener que decir, a ver, ¿vos qué firmaste acá? Esto. Y es verdad, hay una operación de rescate. Clarín de hoy cuenta algo que es realmente aberrante. Un estudio jurídico reunió en una conferencia a distintas personas y estaba una representante de Odebrecht, jefa de integridad de Odebrecht. No, déjate de joder. Bueno, yo escribí un artículo y puse un signo de interrogación ahí. Y ella explicó una cosa muy sencilla. Bueno, hemos tomado una serie de medidas, la empresa se salva y Macri evitó durante un año que los arrepentidos brasileños vinieran acá a contar lo que pasaba, porque no les daba, digamos, la facilidad de que no los metan presos. Y lo hizo para salvar a IEXA con el soterramiento del Sarmiento. Se cuenta en Clarín que Odebrecht se vio obligado a vender su participación en el soterramiento por obra del gobierno de Macri. Y Laura Alonso está en Estados Unidos, reunida con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de nuevo Clarín del día de hoy, porque los norteamericanos le están diciendo qué va a pasar con los contratos. El gobierno está amnistiando. Bueno, hay que ver si los cambios en la Corte Suprema no son también una manera... No, perdón. Una manera me sacaste el tema de hoy. Perdóname. Sos el periodista, todo, pero ya escribí que es el tema. ¿Por qué? Y por una razón. Este cambio en la Corte es uno de los golpes... La salida de Lorenzetti. Es uno de los golpes políticos más importantes. Vos fíjate que ahora viene... ahora se ha armado, se ha cambiado la mayoría de la Corte. Tiene una nueva mayoría, la mayoría del 2x1 para los genocidas que provocó semejante movilización, que tiene que tratar el trimestre que le robaron a los jubilados. Si lo declara inconstitucional, el gobierno tiene que poner dinero que no está dispuesto a poner. Esta mayoría se lo da. Va a tener que tratar la reforma previsional. Va a tener que... todas las cuestiones que tiene que tratar, y va a tener que tratar también esto que está ocurriendo de estar amnistiando las empresas, porque quiero decir lo siguiente. Wagner era jefe de una empresa que tiene accionistas. Los accionistas obtuvieron dividendos fabulosos gracias a la cartelización de la obra pública. Estas empresas cartelizadas están tratando de entrar en la participación pública-privada. Sí. Y todas tienen ruido. ¿O no? No, todas tienen ruido, tienen todas las manos metidas ahí. En la PPP todas tienen ruido. Están todas involucradas. Nos estamos olvidando, obviamente, de Franco Macri. Cuando hablamos del soterramiento del Sarmiento, un empresario recién me decía, ¿por qué no lo investigan a fondo? La persona que autorizó el crédito, me lo estaba anotando porque me estaba recordando el dato, es el hijo de un dirigente muy importante, pero muy importante, digamos, del PJ democrático, podríamos decirlo. O sea, el sistema trata de salvar, también con una cierta lógica, al sistema capitalista relacionado con la obra pública, porque acá fue un sistema en el que estuvieron todos. Todos y muchos años. Perdón, pero la pregunta que obviamente me hago... que es previo al 25 de mayo del 2003, como dice Cristina, lo que pasa es que la tasa de retorno que hubo a partir del kirchnerismo fue fenomenal. No, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, todos en su conjunto, es lo siguiente: ¿esta clase social va a sacar al país de la bancarrota? Porque finalmente, cuando se habla de quién maneja la economía del país, son estos. ¿Estos van a sacar al país de la bancarrota? Esto me lo explicó mi abuela. Mi abuela no era una persona muy ilustrada. Y un día me sorprendió, siendo yo chico, por una deuda que había en la época de Frondizi. Y mi abuela, que de política no entendía nada, me dice, mira, nene, Argentina es muy rica, va a pagar la deuda. El problema son los que van a estar encargados de hacer el pago. Quiero volver a la cuestión de la deuda externa con Juan Pablo Godoy Vélez, es abogado, está en el mundo judicial. ¿Qué lectura haces vos del cambio o del, no sé, el golpe de Estado que le hicieron a Lorenzetti? Bueno, es muy similar a la que hacía Altamira, ¿no? Tiene mucho que ver con el alineamiento con el gobierno, es
yo creo que es un avance hacia una corte justamente más afín al gobierno. A las necesidades políticas. Sí, sí, claro. Las cosas que él marcaba, yo creo que también, que es lo que va a suceder, ¿no? Van a salir a convalidar toda una serie de cosas que, bueno, son lo que necesita hoy el gobierno. El gobierno está moviendo piezas como para manejar también, además de la Corte, la casación y la Cámara, ¿no? Porque ha habido mucho movimiento en ese sentido. Sí, incluso pensando un poquito en cómo se va dando esta nueva mayoría, recuerden que con el tema de que los jueces se tenían que jubilar a los 75, salió el fallo de Hayton en su momento, el gobierno no lo apeló y después salió el fallo de la Corte que decía que todos los jueces tenían que jubilarse. ¿Sí? A partir de ahí me parece que empieza a conformarse esta mayoría. De jubilación si vota en contra. Claro, después sale lo del 2x1, después en su momento... Recordemos que el promotor del 2x1 fue Carlos Rosenkrantz, el nuevo presidente de la Corte, el que promovió el fallo del 2x1, que generó una ola de repudio en toda la Argentina. Seguro, que Marijuán los imputó, que después, bueno, rápidamente esa causa fue desestimada, porque no sé si recordás que los había imputado a todos por prevaricato. Bueno, o sea, no se empezó a conformar desde ahora esta nueva mayoría. Tiene su rodaje. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden decidir para favorecer al gobierno? Bueno, aparte de las cosas que recién planteaban, que no son poco, digo, me parece que convalidar justamente la reforma jubilatoria, eventualmente, si se da esto de las PASO y convalidar también un decreto que, bueno, haga desaparecer las PASO, bueno, son factores muy importantes para este gobierno. Ahí lo tengo a Pablo Ibáñez, es periodista, para preguntarle qué está pasando en el peronismo, entre tanto. ¿Hay unidad? Buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien. No va a haber unidad, me parece que estamos más que nunca ante un peronismo binario. La semana que viene va a haber una reunión de esto que él hablaba como el peronismo democrático, el peronismo moderado, el amigable. Se van a mostrar juntos Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto. Hay mucho rumor de que le darían la intervención del PJ que le dieron a Barrionuevo, ahora se le están pensando dar a Duhalde. ¿Qué sabes de eso? Eso, Duhalde es histórico porque ha hecho el que ha hecho planteos respecto a la intervención. Me parece que la intervención después del fallo de la Cámara Nacional Electoral y el fallo muy flojo de Servini para la intervención da la impresión que no es el momento. No quiero decir que el peronismo hoy tenga potencia por sí mismo para impedir un fallo de esa naturaleza. Sí da la impresión que el gobierno está débil y que generar una acción de ese tipo sería un poco más complicado. Ahora, la división del peronismo yo creo que está cada vez más manifiesta. La intención de la PASO es de alguna manera eso. El gobierno dice, la PASO vale 3.000 millones de pesos hacerla, por eso hay que sacarla. En realidad, las PASO siempre le han convenido a las oposiciones, porque siempre permite ordenar cuál es el voto más competitivo desde la oposición. Al gobierno, a los gobiernos en general nunca le conviene. De hecho, le funcionó mal a Cristina en el 2017 y le funcionó mal en el 2015 y le funcionó mal a Cristina en el 2013 con Massa. No sé si recordás que estaba Massa y de Narváez. Termina alineando el voto antigobierno. Entonces, el voto útil, digamos. Por eso el gobierno no quiere la PASO, más allá de la cuestión económica, que en realidad 3.000 millones son 700 millones que gasta el Banco Central en 4 días manteniendo el dólar. O sea que el gobierno dice que también le conviene a la izquierda que no haya PASO. No, bueno, ¿por qué no interpretar que la eliminación de las PASO puede ser un intento de adelantar las elecciones? Porque tengamos presente que estamos en septiembre, hay que llegar a octubre con esta situación económica, con este choque con el Fondo Monetario Internacional. Porque está claro que la declaración que hizo este hombre del Consejo Económico de Trump y lo que ustedes pusieron en el Zócalo, silencio del gobierno, quiere decir que ahora que fracasó el acuerdo anterior y están buscando un nuevo acuerdo, va a venir un golpe económico extremadamente severo. El gobierno no va a durar hasta octubre del año que viene. Eliminar las PASO es una condición para adelantar las elecciones, porque vos ahora adelantar las elecciones primero tenés que hacer las PASO. Es una tortura china llegar a las elecciones adelantadas. Eliminar las PASO las convocás para dentro de 90 días, ¿no es cierto? Y es una forma, esa Corte puede avalar ese tipo de proceso. Me parece muy... O sea, que la Corte, vos también coincidís con esto, que la Corte es un factor para la gobernabilidad de este momento.
pero de este momento y de todos los momentos de los gobiernos de la historia argentina. Bueno, a Cristina la no le Corte fue muy bien, durante la Corte no le muchísimo dio tiempo todo. tuvo su doctrina de que había cuestiones políticas no judiciables. Duró un montón. No, Después yo creo que empezaron todas las cortes del mundo, inclusive la norteamericana, es decir, el último ratio de una Corte Suprema es la gobernabilidad del país. ¿Cómo puede intervenir, Luis, la Corte en la causa de los cuadernos? Bueno, hay que ver cómo... Porque en algún momento va a llegar. A mí me da la sensación de que hoy todas las reformas que se están haciendo en las distintas cámaras y la incorporación de los nuevos jueces van a respaldar las investigaciones y todos los investigados durante la década pasada, hoy, excepto que en el año que viene haya un cambio de gobierno, van a terminar siendo condenados. Los actuales procesados, todos van a terminar siendo condenados. Bueno, pero perdón, en Brasil ha habido una serie de condenas, preferentemente contra el Partido de los Trabajadores, pero el 60% del Congreso de Brasil está compuesto por gente que ha cometido delitos de corrupción. El 60%. Es el caso más notable de amnistía de hecho que haya. Y ahora son candidatos. Por lo tanto, se reciclan. ¿Quiénes son los que van a ser condenados? Van a elegir a los kirchneristas para favorecer políticamente al gobierno, pero el espectro de delito de las empresas, de los grandes grupos económicos, el espectro sobrepasa holgadamente al kirchnerismo. Una palabra sobre la transparencia del gobierno. Un golpe palaciego en la Corte, ¿no es cierto? Maniobras para amnistiar a las empresas y, por lo tanto, amnistiar a los accionistas que se han beneficiado con la carterización de la obra pública. No es un tema absolutamente individual de tal o cual miembro de los directorios. Las auditoras internacionales, cualquiera que lea la prensa internacional, perdón, te digo no, esto, porque nos echan. Nos vetan. Las auditoras internacionales están en el banquillo de la corrupción en el primer lugar en el mundo y una la echaron, la famosa Andersen. Muchachos, les agradezco toda la discusión. Gracias. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos trae comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Chao. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia.